Bueno, pues continuando con la sesión, ahora me voy a permitir leer a nuestro ponente. La verdad es que pues cuando escuchen su currículum se van a dar cuenta de, pues de su gran trayectoria, de lo mucho que le ha aportado al PAN y que de su trabajo profesional pues también sigue aportando al PAN, no solo en lo político, sino también en lo académico. Y de verdad, José Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a leer tu semblanza. José Raúl es ingeniero químico y maestro en administración. Cuenta con especialidad en mercadotecnia política y en aseguramiento de calidad. Diputado federal en el estado de, fue diputado federal y diputado local en el estado de Morelos, presidente municipal de Cuernavaca, director del Instituto Morelense de Financiamiento, representante del gobierno de Morelos en la Ciudad de México y titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura. Miembro del PAN desde 1987, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morelos del 90 al 96, consejero estatal vitalicio y consejero nacional vitalicio. Ha colaborado para empresas privadas en el sector químico farmacéutico. En 2012 fundó el despacho Java, o Ava, no sé cómo se pronuncia, Sí. Ava Consultores, enfocado a la formación de talento humano, calidad, productividad, planificación, estrategia y empresas familiares. Es conferencista e instructor y se ha desempeñado como docente de licenciatura y maestría en distintas universidades, entre las que destacan la Universidad Panamericana Campus Mixcoac, la Universidad Internacional La Rioja Campus Ciudad de México, el Centro Universitario Incarnate World Campus Ciudad de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pues entonces, esta es la trayectoria, seguramente un poco de la mucha que tiene nuestro ponente, ya en la experiencia interna, en la experiencia legislativa, en la experiencia desde el gobierno, del Ejecutivo. Entonces, de verdad, agradecerte muchísimo, José Raúl. Pues seguro vamos a aprender mucho de ti sobre esto que es negociación y cabildeo y que es tan indispensable y tan importante en, en el ejercicio de la política y particularmente con mayor razón en los congresos. Entonces, de verdad, agradecerte a nombre de la Secretaría Nacional, de nuestro secretario que aquí está, y también de las tres organizaciones que forman parte para que este proyecto se pueda realizar, que es el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, la Coordinación Nacional de Diputados Locales del partido y la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Entonces, de verdad, José Raúl, muchísimas gracias por que nos acompañes esta tarde. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Alan, Said, muy buenas tardes a todos. Chicas y chicos, veo con mucho gusto que hay, bueno, están representados prácticamente de todo el país. Veo del Estado de México, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, en fin, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco. No, hombre, de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto. Muchas gracias otra vez, Alan, por la invitación. Ahí también. Y bueno, también después de esta exposición que ha hecho la diputada Michelle, pues la verdad es que me da mucho gusto que haya jóvenes así con tanto empuje y sobre todo ya con mucha experiencia. Y eso debe servir de aliciente para todos ustedes. Yo quiero decirles que inicié mi carrera política pues un poco, ¿cómo decirlo? En primer lugar, no tan jóvenes como ustedes, no tan joven como ustedes. No había cuotas para jóvenes en aquel entonces y me llamó a mí mucho la atención nuestro candidato en aquel entonces, que era Manuel Cloutier. Y de verdad, cuando hablo de Cloutier, honestamente quiero decirles que, como decimos en México, se me enchina la piel, porque era un verdadero líder. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y pues a partir de ahí me aboqué a participar más directamente del partido en el estado de Morelos. Y fue así como la vida me fue llevando por estos rumbos, ¿verdad? Yo estaba tranquilamente trabajando en la iniciativa privada y pues bueno, tuve que quemar naves y ahora estoy pues, o bueno, dediqué una parte de mi vida, aunque espero que no haya terminado esta parte, a la política partidista y a la política pública en general.
Y ahora mi intención es precisamente transmitir esa experiencia. Creo yo que no hay mejor manera de colaborar con ustedes que haciendo eso, transmitir la experiencia. Y de paso, un poco de conocimientos que creo que no nos hacen mal. Estaba escuchando a Michelle y me da, vamos, me sorprende. Yo también fui parte de bueno, de una planilla en la Facultad de Ciencias Químicas donde estudié. Estábamos ahí peleando por ya saben, ¿no? La mesa directiva, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde empecé a eh, adquirir ese gusanito por la política. Después me fui acercando al partido y quiero decirles, por ejemplo, y también recuerdo en este caso a don Luis H. Álvarez, que en paz descanse, también presidente nacional, fue senador, y él decía que fue a una convención y regresó con la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, imagínense, su esposa normalmente cuenta o contaba que ya no le permitía ir al partido porque siempre regresaba con alguna tarea, con algún, pues sí, sobre todo algún encargo. Y en esa ocasión, pues regresó nada más y nada menos que con la candidatura a la presidencia de la República, si mal no recuerdo, 1958. Y fue así como, permítame porque creo que está sonando el teléfono. Perdón, fue así como él se involucró más directamente en la política. Pues algo me pasó a mí. Fui a una sesión del Partido Nacional, Acción Nacional, en el estado de Morelos, en Cuernavaca, y honestamente nada que ver con las asambleas que hacemos ahora. Éramos muy poquitos y seguramente le hacía falta nombres al presidente estatal para cubrir una planilla. Y bueno, pues aprovechando que está aquí el ingeniero, vamos a pedirle que nos acompañe en la lista de regidores. Oiga, no, ¿cómo cree usted, presidente? Pues yo estoy llegando apenas, como habrá seguramente muchas personas que se lo merezcan. No, 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 con mucho gusto. Total, que no pude decir que no. Y me tocó nada más y nada menos que ser candidato a regidor suplente en el lugar número 15 de 15 regidores. O sea, ninguna posibilidad de llegar. Simplemente era para llenar, en este caso, la lista de candidatos. Y yo me considero, como decía Carlos Castillo Peraza, un panista silvestre. ¿Por qué? Porque yo no tengo familiares que anteriormente hayan estado en el partido. Tampoco hay en mi familia antecedentes de alguna participación política relevante, de tal manera que llegué pues con esas ganas, ese ímpetu que todos ustedes tienen ahora para participar en política, para querer hacer mejor las cosas de manera diferente, efectivas. Ciertamente ahora tenemos una situación muy diferente y me he permitido preparar una serie una presentación que sí puedo compartirla. Said, ¿estoy habilitado? Sí, sí se puede. Ahí voy. Entonces, aguántenme. Ya saben que estas cosas luego no tienen palabra de honor, pero vamos a ver cómo le hacemos. Permítanme un momentito. Aquí está. ¿Ya la ven ahí? Sí, ahí se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, me pidieron que hablara sobre negociación y cabildeo. Y yo las veo como competencias del político de este siglo, ni más ni menos, ¿no? Competencias que hay que adquirir y que ustedes necesitan desarrollar. Y por supuesto que no va a ser todo un tratado esto por cuestiones de tiempo, obviamente, pero sí quiero darles algunos tips en relación a estos dos puntos, pero antes quiero mostrarles esta gráfica o esta fotografía. Yo me imagino que hoy en México estamos así. Los mexicanos estamos representados por el torero y ahí viene pues, un gran toro, un toro muy grande, muy fuerte. Y yo siempre que veo estas escenas en la televisión, les confieso que no soy aficionado a la tauromaquia, pero me gustó esta imagen. Cuando veo esto en alguna corrida que llego a presenciar por televisión, siempre me digo,
pobre torero, ¿verdad? El valor que requiere estar ahí de frente, de rodillas, y el toro saliendo a una velocidad impresionante. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que se quede inmóvil y que el toro lo arrolle, ¿verdad? Y así estamos ahora, ¿verdad? Pareciera que estamos frente al toro. Ahí viene 2021, que ya está a la puerta de la esquina, y es lógico que el torero quiera o deba moverse, deba ejecutar algunas acciones para que no lo arrolle. Pero para ello, pues necesita prepararse, necesita estar preparado para plantarse ahí. Y pues tuve que recurrir a una de mis pasiones profesionales, que es precisamente la planeación o la planificación estratégica, para hablarles un poco de ello antes de entrar directamente a la negociación. Me voy a ir un poco rápido, evidentemente, que no es el objeto de esta charla. ¿Qué puedo decirles? Seguramente muchos de ustedes, universitarios o preparatorianos, han escuchado el proceso de la planeación estratégica: análisis, formulación, ejecución. Un momento para analizar, en donde tenemos que definir quiénes somos, tenemos que analizar el entorno interno y externo, prepararnos diseñando una estrategia y después ejecutar. Eso es lo que estamos, o lo que sabemos de la planeación estratégica. Pero hay un elemento adicional que ahora está muy, pues no es de moda, pero sí ha venido siendo un complemento muy importante para no solamente las empresas, sino para, sobre todo para los gobiernos, para desarrollar políticas públicas. Y se trata de la prospectiva estratégica. ¿Cuál es la diferencia? Hasta aquí estamos de la misma manera. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Es la traducción que yo le daría a estas formalidades de la planeación estratégica. Voy a poner este puntero. Estas serían las formalidades traducidas de manera coloquial, ¿no? De la planeación estratégica. ¿Qué incluye, qué agrega la prospectiva estratégica? Nada más y nada menos un paso muy importante que debemos tener en cuenta, que es qué puede ocurrir. Es decir, pensar un poco qué puede pasar. Esto tiene que ver precisamente con escenarios, que ahora lo vamos a ver. Ese qué puede ocurrir precisamente nos habla de que tenemos que echar un vistazo al futuro. Y no es que seamos futurólogos ni magos, ¿verdad? Aquí recuerdo por ahí un chiste que vi, que estaba un mago aparente con su bola de cristal y empieza a decir: esperen, 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 veo unas letras, veo unas letras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Vidriera Monterrey. Pues sí, ¿verdad? Era la esfera de vidrio hecha por Vidriera Monterrey. Que no nos asusten, que no nos espanten esos profetas del desastre, porque el futuro, por supuesto que cuenta con la voluntad humana, con la voluntad de todos los actores, las personas, los hombres, las mujeres, que estamos precisamente haciendo nuestra parte para tener un mejor futuro, ¿verdad? Y desde luego que hay incertidumbre, pero esa incertidumbre tenemos que reducirla. ¿Y cómo la vamos a reducir? La planeación estratégica es una mirada, por así decirlo, en un solo plano. Sí, a lo lejos, pero en un solo plano. ¿Y qué vamos a hacer con la perspectiva? La perspectiva nos dice, en ese qué puede ocurrir, tenemos que imaginar cuáles son los futuros posibles, cuáles son las combinaciones de acontecimientos que se van a dar para que de esta manera podamos tener una mirada más completa del futuro. No siempre va a ser exacta, pero sí nos va a acercar mucho a la realidad si lo hacemos de una manera profesional, y ahorita les voy a demostrar algo que tiene que ver con esto. De esos N,000 futuros posibles, por supuesto que hay unos más probables que otros, ¿verdad? Y tenemos que ser capaces de identificarlos, de saber cuáles son aquellas combinaciones que es posible que se den con mayor probabilidad. Y conociendo esos futuros probables, encontrar cuáles son los futuros deseados, es decir, cuáles nos convienen más, cuáles queremos más para nuestro país, para nuestra empresa, para nosotros mismos, ¿verdad? Para que una vez seleccionados esos futuros deseados, regresemos a la etapa de qué puedo hacer y continuar con nuestra planeación estratégica. Esta es la gran diferencia de la prospectiva de la planeación estratégica plana como la conocemos hasta ahora.
Y los escenarios posibles, como les comentaba hace rato, pues es eso, ¿verdad? Es jugar con una combinación de acontecimientos una vez de especificados algunos que sabemos que van o que pueden ocurrir inevitablemente, ¿verdad? ¿Cuáles son las combinaciones tomando otros factores? Otro día me encantaría hablar de esto con más amplitud, pero por ahora pues nos quedamos con esto, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, insisto mucho. Ahí están algunos eventos o subtemas que no van a cambiar. En este caso, simplemente es un ejemplo, la economía, las tecnologías de la información, los conflictos, etcétera, etcétera. El comercio internacional. Y aquí es donde quiero mostrarles que esto de los escenarios es posible. Me encontré por ahí un documento que se llama Escenarios 2020, Escenarios 2020, que realizó esta fundación, Friedrich Ebert Stiftung. Ahora que ya somos daneses, ¿verdad? Podemos intentar hablar en alemán, que son vecinos más o menos. Esta fundación, en septiembre de 2011, es decir, hace, ¿qué? 9 años, ¿verdad? Hizo un ejercicio con varias personas, expertos, académicos, actores importantes, políticos, sociales, etcétera, y encontraron dentro de esos futuros cuáles eran los más probables y encontraron que eran estos. No llegaron a hacer los futuros deseados, es decir, a seleccionar cuáles serían los futuros deseados, pero pues yo quiero suponer que nos hubiera convenido un desarrollismo empresarial, ¿verdad? O un cambio refundacional, pero con otros elementos, otros factores, o quizás hasta un cambio progresista, no lo sé, dependiendo de lo que ellos definieron como tales. Y vean ustedes, estas son algunas conclusiones, insisto, son hechas en septiembre de 2011. Y decían ellos en ese momento, el México 2020 es un país sometido a un proceso de cambio profundo que pretende la refundación de la política pública. ¿Okay? Quiere buscar esta refundación, una política social más justa con menos desigualdad social. Bueno, no se oye mal esto. Vean esto, un caudillo popular se muestra capaz de articular un movimiento nacional que domina el escenario político y defiende el proceso de cambio en contra de las élites tradicionales. ¿Les suena esto? Casi le dan al clavo incluso con la terminología, ¿verdad? Y, oh sorpresa, ¿qué nos estamos encontrando hoy en el 2020? Pues nada más y nada menos que un caudillo que está tomando precisamente todas estas factores, todos estos elementos que ya se veían venir y por las cuales esto es importante. Este hombre y un equipo, desde luego, luchó por construirlas, ¿eh? No se dieron por obra de la casualidad, luchó por construirlas. ¿Qué más decían en esa ocasión? En el 2020 hay pugnas entre las fuerzas del cambio y las fuerzas de inercia. Estos comillados no son míos, son del documento. Esta redacción es prácticamente tal cual. Hay una precaria gobernabilidad democrática y el caudillo popular capitaliza el desencanto con políticas tradicionales. Es decir, es evidente que el triunfo de este hombre se dio precisamente porque las políticas públicas hasta el año 2018 no habían dado resultados. Uno de ellos, el más terrible, la gran desigualdad social. ¿Y cuál era su consigna? ¿O cuál sería, decían estos constructores de escenarios, la consigna de este caudillo? Construir una alternativa de nación. Y nada más, el día de ayer, ¿verdad? Dijo que tenemos el 71%, vamos bien en este cambio refundacional. Y este documento, que me lo hicieron llegar hace poquito, es hecho hace unos días por una entidad que se llama CEPO, Centro de Estudios Políticos y Sociales, de noviembre, ¿verdad? Y plantea una serie de escenarios para el 2021. Y aquí están todos ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es más probable que ocurra? Que gane con mayoría calificada el Congreso, que gane con mayoría simple
o que la oposición logre esa mayoría simple. Esto es lo que va a ocurrir. Cualquiera de estos tres escenarios es lo que va a ocurrir. ¿Con combinación de qué? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Y precisamente esta entidad o esta asociación que construyó este escenario lo traduce en cuáles serían los escenarios. Cada uno de estos, si le ponemos aquí un ingrediente adicional o varios ingredientes adicionales, evidentemente que todo se complica. ¿Qué va a suceder con Biden? Pues no lo sabemos, ¿verdad? O con la pandemia, si se sigue descontrolando más, que pareciera que ya no hay más descontrol que lo que hay actualmente, pero este presidente nos sorprende todos los días. La crisis económica, chicos, chicas, el país va a decrecer este año 10%. Es decir, vamos a caer en toda la producción nacional. Eso significa menos empleos, pérdida de empleos. Simplemente en lo que va del año se han perdido casi 2 millones de empleos y apenas empiezan a recuperar, pero la situación es verdaderamente crítica. La seguridad y la política están en crisis. Bueno, el fin de semana aquí en la Ciudad de México mataron a un empresario francés en un área, o bueno, este hombre tenía su restaurante en la zona de Polanco, que es una zona que tradicionalmente pues se supone que es de las más seguras en el país. Catástrofes naturales, oigan, estamos viendo todo lo que ocurrió en Tabasco. Y el presidente pues simplemente quiso darse una paseada por el aire, no se quiso mojar porque se puede enfermar. Entonces, todo esto viene o puede complicar los escenarios, ¿verdad? ¿Y por qué revisar estos escenarios? Porque si queremos cambiarlos, si queremos trabajar por los escenarios deseados, es decir, que ocurra eso que más le conviene al país, necesitamos de la primera herramienta que les quiero presentar, que es precisamente la negociación. Seguramente muchos de ustedes han jugado el Jenga, ¿no? ¿Y de qué se trata el Jenga? Pues de que no se caiga la torre. ¿Bien? Aquí podemos hacer el símil que queremos construir en una negociación, una torre que no se caiga. Y les quiero platicar, abusando de ustedes, abusando de su paciencia, de una experiencia muy personal que viví hace ya algunos años, ¿verdad? En Morelos, en Cuernavaca. Y les voy a contar rápidamente. Seguramente no conocen a este señor, ¿verdad? Este señor fue gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea. Fue o había sido dirigente o director del CISEN, el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN. Es decir, era el hombre que más sabía de seguridad en aquella época. Durazo, por favor, eso es una broma. El Durazo que acaba de renunciar. Este hombre se conocía absolutamente todo el teje y maneje de los grupos criminales, etcétera, etcétera. Y llegó a ser gobernador en Morelos, ¿verdad? En el año de 94. ¿Sí? Ya me hicieron no, perdón. Qué barbaridad. 94, sí, perdón. Ya me empieza a traicionar la memoria, pero no. Bueno, ahí estaba, el 94, pero esto que les voy a contar es del 98. Hubo una crisis de gobernabilidad. ¿Qué sucedió? Pues resulta que el señor, siendo especialista en seguridad, se le empezó a descomponer la seguridad en el Estado. A tal grado que, para no hacerles el cuento largo, me brinco de episodios, en enero, fíjense, en enero del 98, resulta que encontraron muerto a un joven en la carretera rumbo a Iguala, la antigua, Iguala Guerrero, y quien estaba deshaciéndose del cuerpo era nada más y nada menos que policías del estado de Morelos. A partir de ahí se viene una crisis, ¿verdad? Porque le exigen cuentas al gobernador, con justa razón, y él no sabe cómo manejarla, actuó con mucha soberbia, hay que decirlo. Yo tuve muchas entrevistas con él, y alguna vez le dije, oiga, señor,
yo he trabajado en las empresas. Cuando una persona no da resultados, el que sigue, si un gerente no da resultados, el que sigue es el de arriba, ¿verdad? Como diciéndole, si el procurador no está dando resultados, si su procurador no está dando resultados, en este caso el pueblo de Morelos va a ir sobre sus huesitos, ¿eh? Y dicho y hecho, ¿verdad? Se le complicó el asunto y parecía inminente que ya tenía que salir por la presión social. Y fue así que nos dimos a la tarea un grupo de panistas. Yo era diputado local en aquel entonces, era coordinador de la bancada panista y en ese momento era presidente de lo que llamábamos la Junta de Coordinación Política. En el 97 había perdido el PRI la mayoría en el Congreso Federal y de ahí se vieron en cascada una serie de movimientos en los congresos locales, de tal manera que si antes quien era el mandamás, el PRI en los congresos locales, pues en este caso dejaba de serlo porque ya no tenía la mayoría en muchos congresos locales el PRI, y cosa que fue lo que ocurrió en el estado de Morelos, y cambiamos las reglas de tal forma que nos íbamos turnando los coordinadores, la presidencia de la coordinación política. Y yo era el coordinador de la Junta Política cuando ocurrió todo esto. Entonces lo viví, ahora sí que en tiempo real y en vivo y en directo. Y les decía, nos juntamos ahí el presidente del partido, un diputado federal, etcétera, otros personajes del partido a nivel local, y nos dimos cuenta que había precisamente 4 escenarios posibles. La permanencia, o se quedaba o se iba el señor, ¿verdad? No había de otra. Ya las cosas estaban tan álgidas que o se iba o se quedaba. ¿Cómo se iba o cómo se quedaba? Habiendo un acuerdo o sin acuerdo. ¿Entre quién? Entre los actores políticos. Esto que le estoy presentando fue producto de muchas horas de trabajo, ¿eh? No fue tan fácil así como se lo estoy contando. Por favor, si quieren interrumpir, yo no tengo ningún inconveniente en que interrumpan para las preguntas. Ahí nada más me haces una seña o me dices si alguien, porque yo no estoy viendo a todos los chicos, pero con gusto, ¿eh? A mí me encanta que me interrumpan. Por supuesto que al final tendremos un espacio más grande para hacerlo. Entonces, este escenario lo construimos ahí en una reunión. Nos tomó fácilmente, después de 3, 4 jornadas, en la última, unas 4 horas, al final empezó a salir este cuadrito. Y que decíamos, en este momento estamos en la permanencia forzada. Se están quedando a fuerza, ¿verdad? Es decir, está forzando su permanencia. ¿Qué puede ocurrir? Que sea una permanencia acordada. Es decir, oigan, vamos a ponernos de acuerdo los actores políticos, sobre todo en el Congreso, que era el cauce de toda la presión social, para que se quede, ¿verdad? Porque evidentemente, y vean, por eso el movimiento este de Frena, el partido no lo ha apoyado mucho por lo mismo. Oiga, quedarnos sin presidente con lo malito que es pues no le conviene al país porque tendríamos que entrar en elecciones, etcétera, etcétera. Si se iba antes del primero, o sea, antier, si se iba antier, tendríamos que convocar elecciones. Bueno, entonces vamos viendo la institucionalidad de lo mejor para el Estado. Decíamos, está bien que se quede, pero acordémoslo con algunas condiciones, con algunos requisitos que le pidamos a través del Congreso las asociaciones ciudadanas. Otro escenario era que saliera de manera pactada. Ahora sí que, don Jorge, yo muy respetuoso en aquel entonces, estaba muy chavo, imagínense, hace 22 años, le decía yo, don Jorge, o señor gobernador, nosotros estamos dispuestos a negociar para que se queden en los mejores términos para usted y para su partido, en fin. Y esto no era claudicación, y ahorita les voy a contar por qué. Y el siguiente era que saliera de manera forzada. Eso era lo peor para todos, era el peor de los mundos para todos. Y al final nos dimos cuenta, y por eso esta flechita aquí, que precisamente este era el orden que el tiempo nos estaba dando para que se dieran las cosas. Es decir, de la permanencia forzada que todavía que estaba en ese momento, podíamos pasar, no sin algún trabajo, a la acordada, y de ahí ya no había vuelta atrás, ¿verdad? Hubo un momento que yo le tuve que decir al coordinador del PRI,
¿sabes qué? No vamos más. O sea, porque se negó a que su procurador se presentara ante el Congreso a explicar qué había sucedido con la muerte de aquel chico que les platicé. Cuando me dijo con una cara, yo todavía lo recuerdo, al líder del PRI, somos contemporáneos, todavía vive, por supuesto, estamos jóvenes los dos. Cuando viene hacia mí me dice, Raúl, no quiso. Así me dice, no, no se pudo. Y bueno, pues entonces dile al gobernador que a partir de este momento rompemos toda comunicación institucional. Y nos pasamos pues, prácticamente a la salida, ¿verdad? Difícil, por supuesto que sí. ¿Y qué ocurría en el Congreso? Este era el equilibrio de fuerzas. El PRI tenía 12 diputados, éramos 30 en aquel entonces, 12 del PRD, uno del PRI se había pasado al PRD y eran 12 de cada una de estas bancadas. Y nosotros teníamos nada más y nada menos que la fabulosa cantidad de 5 diputados. Van a decir, no suma 30, es que el otro era de un partido local que pues jalaba para donde jalaba la mayoría. Esa es la realidad. No tenían ninguna fuerza. Y nosotros, ustedes han de pensar, oigan, pues es que ustedes eran el fin de la balanza. Pero esa ventaja era una ventaja envenenada. ¿Por qué? Porque si nos íbamos con el PRI, evidentemente para que se quedara, era decir, estamos traicionando al pueblo. Si nos íbamos con el PRD, todos los tradicionales apoyadores o votantes del PAN, que son más, ¿cómo decirlo? Menos, menos inquietos o menos proclives a la violencia y a los cambios así muy disruptivos, pues iban a ir en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, después también de otras largas charlas entre nosotros, ¿verdad? Y consenso y debate y análisis, llegamos a la conclusión de que no podíamos ser rehenes de los intereses. Ni los del PRI, que quería que se quedara a fuerza el gobernador, o ni del PRD, que querían un gobernador a modo, ¿sí? Ya estaban incluso hablando ellos con muchos posibles candidatos para ganar canonjías, ¿verdad? Posiciones en el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió finalmente? Pues que sí, el señor se fue. El señor se fue y pues muy forzado ya, se fue muy forzado y la negociación precisamente para que llegara quien llegó finalmente estuvo llena de accidentes, ¿verdad? Simplemente para cerrar este episodio les cuento. En la noche que estábamos prácticamente ya con un acuerdo quién iba a ser el próximo gobernador, porque el gobernador en aquel entonces, Carrillo Lea, dijo, me voy hasta que designen un gobernador. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos dimos a la tarea de encontrar el candidato. Nosotros propusimos, fíjense, esto fue muy importante, respetar el derecho de silla de quien había ganado la elección. Es decir, tenía que ser un priista. Y tiempo después a mí me llamaron de Guanajuato porque cuando Fox se quiso ir a, más bien se iba a la candidatura de la presidencia de la República en 99, en Guanajuato los diputados de oposición al PAN querían imponerles un candidato que no fuera del PAN y entonces ellos me llamaron, cómo le hicieron, etcétera, les platiqué y bueno, aquí lo más concluyente fue el derecho de silla y se ha respetado en otros lugares. No sé si fuimos pioneros o no, pero ¿qué era el derecho de silla? El que ganó se queda, tiene derecho a proponer algo. Como teníamos que designar en el Congreso, debíamos tener la anuencia de la mayoría calificada del Congreso, por eso era todo el relajo de que teníamos que conseguir 20 votos. Nosotros no lo hacíamos con el PRI solos, nosotros no lo hacíamos tampoco con el PRD solos. Por lo tanto, cuando dijimos y descubrimos que había que dejar de ser rehenes de los intereses, pues fue un gran alivio para todos porque pues la clave estaba en que se pusieran de acuerdo ellos, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto que teníamos nuestro derecho de veto, si es que vale la expresión, pero finalmente salió elegido una persona que era, pues, aceptable para todos y duró 2 años en el gobierno, ¿verdad? Lo cual
nos ganó, o sea, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿Qué aprendimos? Primero, que las posiciones sensatas, negociadoras, son mejores. ¿Por qué? Simplemente quiero decirles que en el 2000, como la gente vio todo este relajo y la seriedad en el manejo de esta crisis del PAN, pues nos dio el voto y ganamos la gubernatura en el 2000, por primera vez. Refrendamos Cuernavaca, que ya lo habíamos ganado en el 97, y un servidor llegó a ser presidente municipal de Cuernavaca en el 2003. ¿No? Eso fue, entre otras cosas, los resultados de aquella situación. Pero ¿qué aprendimos? Y aquí viene ya el tema de la negociación. Este hombre, que es, bueno, ya murió, Stephen Covey, no sé si lo conocen, un académico de liderazgo, de la negociación, etcétera, decía, en una negociación, el principal o el principio más importante es ganar, ganar o no hay acuerdo. Es decir, tenemos que ser capaces de convencer a nuestros interlocutores que es el mejor acuerdo posible. De nada vale la pena que tú pierdas y yo gane, o yo pierda y tú ganes. ¿Por qué? Porque va a haber rencores, va a haber resabios, va a haber, no sé, malas vibras, como decimos ahora, ¿verdad? Muchas veces. No va a haber esa disposición a entrar en otra negociación, porque si tú ganaste esta vez, voy a pensar que siempre vas a querer agandallar el triunfo, ¿no? O al revés, si yo gané, tú vas a pensar que no se puede confiar en mí. Por lo tanto, este ganar, ganar debe ser un hábito, ¿sí? Que no es una filosofía, es una manera de ser, ¿verdad? Porque debemos estar convencidos que los acuerdos tienen que ser mutuamente benéficos. De lo contrario, no podemos avanzar. Y por eso ahora no hay necesidad del ganar, ganar. ¿Por qué? Pues ya decía la diputada, ¿verdad? Tienen tal poder que pues no les interesa negociar con las otras fracciones, con los otros grupos parlamentarios, ¿verdad? De ahí que pues no sea posible. Yo entiendo que en este momento en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, es muy difícil esa negociación y por eso el otro tema del cabildeo es muy importante, ¿verdad? Que ya lo vamos a hablar. Entonces, este personaje, ¿verdad? Nos arroja mucha luz sobre las cuestiones de la negociación y, perdón, y qué otras cosas aprendimos. Y esto es a lo largo de, vamos, esto es una recopilación muy condensada de lo que yo he observado en todas esa etapa que he tenido de lo que leyeron hace rato, ¿no? Que ahora que lo leo, pues, ustedes pueden pensar, son muchas cosas. Pues sí, pero yo estoy más viejo que cualquiera de ustedes, ¿verdad? Así que, no se preocupen porque ahorita quizá no tengan un gran currículum. Yo no presumo el mío, por supuesto, pero simplemente por estar ahí, por querer participar, vas logrando cosas, ¿verdad? En todos los ámbitos que te propongas, como bien lo decía también. ¿Qué otra cosa aprendimos que hay que ser, que es importante para las negociaciones? Tenemos que construir la credibilidad. Tenemos que ser serios. Y yo en aquella época acuñé una frase para mí, ¿verdad? Que hay que honrar la palabra. Lo más importante que tenemos las personas en la negociación, en la política y en toda la vida es nuestra palabra. Por lo tanto, tenemos que honrarla. Si hemos dicho que sí, que sea sí. Si hemos dicho que no, que sea no, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos va logrando que construyamos esa credibilidad que necesitamos para ser actores importantes, negociadores eficaces, ¿verdad? Yo tuve como líder parlamentario en el Congreso Federal nada más y nada menos que a Diego Fernández de Ceballos, un gran negociador, del cual puedo decir que aprendí mucho. Y pues en aquella época también me tocó, ahora sí que tuve la dicha de ser compañero, por ejemplo, de personajes como Juan de Dios Castro, que pues desafortunadamente acaba de morir, ¿verdad? Un gran tribuno. Para mí eran clases de derecho, de negociación, las intervenciones de estos compañeros. Fue nuestro compañero también, ¿cómo se llamaba? El papá de Margarita Zavala, ¿sí? Que después tuvo un cargo importante, fue consejero en la Judicatura Federal, en fin,
muchos personajes muy importantes. Luis Felipe Bravo, presidente del partido más adelante. Por lo mismo, no debemos tener agendas ocultas perversas, ¿no? Tampoco se trata de que saquemos todas nuestras cartas desde el principio, ¿verdad? Pero que tengamos cierta transparencia, cierta disposición a compartir aquello que valga la pena hacer público para en bien de una negociación o del fin que queremos alcanzar. A mí me preguntaba cuando fui presidente municipal, sobre todo cuando me preguntaban los amigos, ¿verdad? Oye, ¿y qué pasó con aquel asunto? Yo les decía, oye, ¿qué quieres? ¿Una declaración de prensa o la verdad? No porque las declaraciones de prensa mías fueran mentira, sino porque en una negociación hay ocasiones en que es necesario reservar los asuntos que se están negociando, ¿verdad? Y esto lo aclaraba con mucha precisión Carlos Castillo Peraza, un gran líder, y deberíamos volver a sus escritos. Les recomiendo mucho que lean todo lo que escribió Carlos Castillo Peraza. Yo tuve la fortuna como presidente del partido del Estado de verlo, ¿verdad? Muy frecuentemente, y hombre, gozábamos la presencia de sus conferencias y sus cercanías, sus entrevistas personales, en fin. Otra cosa, por lo mismo, es respetar acuerdos. Hay que respetar los acuerdos, ¿sí? Siempre es importante, hasta donde sea posible. Hay veces que no se puede y hay que hacerlo saber, ¿eh? Quisiera contar una anécdota, pero creo que no ha pasado el tiempo suficiente. Que pasen 25 años de que se fue Carrillo Lea, ya pude contar una donde pues sí me vi en la necesidad de posponer un acuerdo que habíamos hecho. Lo respeté, pero no en el momento en que lo habíamos acordado. Hay que darle opciones a la contraparte, ¿eh? Darle salidas, no humillarlo, no avasallarlo, ¿verdad? ¿Qué salidas? Oye, pues si este era el gran paquete que a mí me interesaba conseguir en una negociación, pues bueno, a ti te concedo tal cosa, ¿no? Eso se da mucho en el Congreso. Para obtener tu voto en lo general a favor, pues mira, te voy a cambiar uno, dos, tres artículos que no cambien de manera amplia el sentido de una ley, ¿verdad? Un decreto, pero que te sientas incluido, ¿verdad? Que tengas una salida para que le digas a tus correligionarios que lograste algo. Eso es muy importante porque sí vas a tener de tu parte a esa persona que hoy pudo colaborar contigo y se dio cuenta que pudo eh, sacarte algo, ¿no? Conquistar algo. Y miren, yo viví del otro lado del poder cuando fui presidente municipal. Éramos 15 regidores, el síndico y su servidor, el presidente. O sea, ¿y sabe cuántos regidores teníamos nosotros? Nada más y nada menos que 10. Más el presidente, su servidor y el síndico, éramos 12 contra 5 de oposición. Es decir, aquella situación que había vivido antes en el Congreso, ahora la viví del otro lado, ¿verdad? Y me propuse no avasallar a la oposición, que era el PRI y el PRD, ¿verdad? Y pudimos construir muchos acuerdos por unanimidad. Yo no recuerdo honestamente que hayamos tenido una votación en el Cabildo que haya sido por mayoría. Normalmente eran todas por unanimidad, la gran mayoría, ¿sí? Y lo mismo, del otro lado, tener monedas de cambio para negociar. Es decir, ok, ya sé que tú me vas a pedir, ¿qué te voy a dar? ¿Sí? ¿Qué te voy a dar? No te voy a dar grandes capitales, pero sí te voy a dar algo, ¿verdad? Esas son lo que llamamos en este algo de la negociación las monedas de cambio. Y por último, pero lo más importante, buscar siempre, chicas, chicos, el bien mayor. A veces hemos sabido o escuchado de algunas otras personas que hay que buscar el bien, el mal menor. El mal nunca puede ser un bien en sí mismo. Por lo tanto, tenemos que, más allá del cambio semántico, que no lo es, buscar el bien mayor, construir la mejor solución posible. ¿Para quién? Para nuestros representados, pero sobre todo pues, para el país, para la ciudad, para el distrito, para quien estemos sirviendo, donde estemos sirviendo. Esto es muy importante y hay toda una doctrina del bien mayor
que debemos tener muy claro para las actuaciones concretas que se dan muy frecuentemente, ¿eh? Por ejemplo, yo les pongo el caso. ¿Qué hacemos en una votación en un congreso local o federal si quieren aprobar la despenalización del aborto? Ojo, la despenalización del aborto es diferente que de la aprobación del aborto, ¿sí? Despenalizar significa no vamos a castigar a las mujeres víctimas, por ejemplo, de una violación, ¿sí? Aprobación sería a propósito de cualquier causa, a propósito de cualquier pretexto, vamos aprobando que puede existir el aborto. El humanismo político del PAN se opone en principio a el mutilar la vida de un ser humano que es además el más vulnerable. Por lo tanto, oigan, si en un estado se quiere despenalizar el aborto, pues podríamos estar a favor, ¿verdad? Oye, que las mujeres no sean castigadas. Es un crimen y nos desgarramos las vestiduras. Bueno, mejor que sigan abortando, pues buscar que no sean doblemente castigadas, porque si abortaron, seguramente, aunque las abortistas digan que no, van a tener una culpabilidad de por vida, ¿eh? Esto está demostradísimo. Bueno, no las victimicemos más imponiéndoles alguna multa. Claro, por desgracia, de aquí se han agarrado no solamente los proabortistas, sino incluso muchos que originalmente eran antiaborto, para decir, bueno, pues de aquí al siguiente paso, que es la aprobación del aborto, es un salto muy pequeño, entonces total, no pasa nada. Pues sí, sí pasa mucho, ¿verdad? Entonces, esta doctrina del bien mayor es muy importante que la conozcamos. Y además, respetar estos principios de la negociación. En la negociación habemos personas, hay que respetar su dignidad. Es un principio del Partido de Acción Nacional, la eminente dignidad de la persona humana, ¿verdad? Una cosa es el problema, los intereses, que es otra parte de los principios de la negociación, y las personas no debemos nunca avasallar a las personas, denigrarlas, ir contra su dignidad. Y por eso tenemos que concentrarnos en los intereses que busca la otra parte, que buscamos nosotros, ¿sí? No tanto en nuestra posición, no, yo estoy en contra de que sean, no sé, 10 pesos de presupuesto. Oye, ¿cuál es tu interés mayor? ¿Que haya presupuesto suficiente? Bueno, discutamos qué es lo suficiente, pero no tu posición en contra por estar simplemente en contra. También hay que generar opciones, ¿verdad? Hay que dar alternativas para decidir, porque en esa búsqueda de alternativas seguramente surgirá alguna muy interesante que nadie había pensado. Y por supuesto también, a ver, en base a qué vamos a establecer si hemos alcanzado esa negociación de manera exitosa, de qué manera estamos convencidos de que ambos ganamos en esta negociación. Por lo tanto, esos criterios previos hay que establecerlos, ¿verdad? ¿Cuándo? Precisamente antes, ¿verdad? Previamente a la negociación. ¿Hasta dónde estás dispuesto a negociar? ¿Hasta dónde no? Yo utilizo mucho una frase que se hizo famosa cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, el primero, en el 94, bueno, antes del 94 que se negoció, que decían los negociadores del TLC que había, en lo que no nos podíamos poner de acuerdo, se encorchetaban los temas, ¿verdad? Y seguíamos avanzando para no torcer las negociaciones. Así ahora, ¿eh? Si es conveniente, encorchetemos, dejémoslos de lado, ¿verdad? Y sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque al final ambos nos vamos a dar cuenta que son muchísimas más temas los que nos unen que los que nos separan. Entonces, ese pasito de lo que faltaba, pues ya será menos traumático, ¿verdad? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguna? No, no quiero que esto parezca monólogo, ¿eh? Ya voy a terminar, me voy a apurar aquí con esto del cabildeo. ¿No? ¿No hay preguntas? Le seguimos entonces. ¿Qué ocurría antes del 2000? ¿Por qué? Porque ¿qué es el cabildeo? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué es el cabildeo? ¿O qué ocurría antes del cabildeo? Perdón, antes del 2000. Bueno, como no había
propuestas, o bueno, sí había, pero era muy difícil que fructificaran en el Congreso, pues era muy difícil también que hubiera cabildeo tal cual, sobre todo en el Congreso, diputados y senadores. Pero sí había cabildeo, particularmente de los gobiernos federales. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Para qué? Para mejorar la imagen, ¿verdad? Se dice que de la Madrid invirtió bastante dinero en mejorar la imagen, que estaba muy deteriorada en aquellos años, ¿no? 82, 88. Carlos Salinas de Gortari, precisamente cabildeó a través de contratación de varias agencias en Estados Unidos para cabildear ante el Congreso de Estados Unidos la aprobación. Primero, que se aprobara lo que se llamaba el fast track, es decir, que hubiera una aprobación rápida y después, desde luego, en la aprobación misma. Y de manera similar, pues Cedillo, Fox, es evidente, y desde entonces que se sigue cabildeando, no en Estados Unidos, ¿no? Sino en muchos lugares. ¿Para qué? Pues para fomentar campañas, ¿verdad? A favor del país, para que vengan, para que sigan invirtiendo. Y todas estas herramientas que eran muy buenas para México porque nos promovían en el exterior, pues este presidente simplemente las borró porque dice que era mucho gasto y entonces se las encargó a las eh, embajadas, y en las embajadas no siempre hay personal preparado para realizar estas tareas. Y bueno, pregúntenme cómo le ha ido a México en inversión extranjera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son algunos antecedentes. ¿Qué otros antecedentes? Antes del 97, que el PRI tenía mayoría en ambas cámaras, no había necesidad de cabildear. ¿Por qué? Porque todo lo decidía el presidente y su partido. Por eso se acuñó aquella frase de que el Congreso era la oficialía de partes. Simplemente se recibían los documentos, las iniciativas del presidente, se les daba trámite y se aprobaban tal cual, sin cambiarle muchas veces ni una sola coma. ¿Ok? En 2000, Ana Fox, y bueno, menciona aquella frase, ¿verdad? Que no tenía, yo desde mi punto de vista no tenía necesidad de decirla, porque aquí o sea, le tomaron la palabra el presidente, no tenía mayoría, Fox, y dijo, ¿verdad? El presidente propone y el Congreso dispone, cuando se empezó a negociar el presupuesto. Y a partir de ahí, efectivamente, el Congreso, bueno, del 97 con mayoría de la oposición y en el 2000 igual con mayoría de la oposición, pues el Congreso ha venido teniendo un papel más relevante. En el sexenio de Calderón, ¿qué pasó? Pues le ataron las manos, ¿verdad? Le ataron las manos, no había iniciativa del presidente que pasara. Muchas de las reformas estructurales que después presentó Peña Nieto fueron aprobadas con algunos cambios, ya cuando fue presidente Peña Nieto del PRI otra vez. Y bueno, aquí hay que destacar esa gran disposición, tanto del PAN, muchísimo más del PAN, pero también del PRD a llevar adelante aquello que se llamó las reformas estructurales, ¿no? Y en el 2018, que ha ocurrido desde el 2018 para acá, pues, por sorpresa, regresamos al pasado. Otra vez, el Congreso, oficialía de partes. Y aquella industria, aquel concepto que surgió del cabildeo en aquel entonces, es decir, ya veían los actores del sistema político mexicano que era posible acercarse al Congreso para lograr o tratar de influir en las políticas públicas, pues desapareció en el 2018. Y bueno, este es un esquema muy simple del sistema político mexicano, ¿verdad? Una columna vertebral donde están los poderes, ¿verdad? Y también los partidos como entidades de interés público, que es a través de los cuales la sociedad trata de influir a través de esa presión, ¿verdad? Las redes sociales, que ahora, por supuesto, que ya influyen, quizá un poco todavía, pero influyen. Las organizaciones sociales, las cámaras, las iglesias, los medios de comunicación, los sindicatos, las universidades, son actores del sistema político que presionan a los poderes, particularmente al Congreso de la Unión, en sus dos cámaras, para lograr
algún avance que les interese. ¿Ok? ¿Y qué dice el reglamento de la Cámara de Diputados? Una cosa que hay que decir del cabildeo es que está muy poco reglamentado. Está reglamentado en Estados Unidos, está medianamente reglamentado en Inglaterra y no está reglamentado en España, por ejemplo, pero sucede. Y en México, hace muy pocos años, se vino a incluir en el reglamento el concepto del cabildeo. ¿Qué es el cabildeo? Pues aquí está la definición, ¿no? Actividad que se hace ante el legislador, en este caso en la Cámara de Diputados, ya sea de manera grupal, es decir, ante un grupo parlamentario, ante una comisión, o en lo individual, a algún diputado o diputada. ¿Para qué? Para obtener resoluciones favorables, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pues en los productos del Congreso, que son, sobre todo, leyes, ¿no? ¿Y qué se pide? Que estén inscritos. Es básicamente toda lo que se exige a los cabilderos, que pueden ser personas o empresas. En el Senado es más o menos la misma definición, pero aquí hay algo interesante. El Senado dice que las comisiones del Senado y los senadores deben informar por escrito de las actividades que realizan es decir, de los cabilderos que acuden a aquellos. ¿Para qué? Pues para saber en qué términos están haciendo esas negociaciones, en qué leyes, ¿verdad? ¿Quiénes son, verdad? Oiga, si de pronto viene Carlos Slim a negociar a una comisión donde se habla de las telecomunicaciones, evidentemente que tiene mucho peso, ¿verdad? Pero mal harían los diputados si le hacen leyes a modo. Entonces, el interés debe ser siempre el interés superior del país. ¿Tiene ventajas y desventajas el cabildeo? Sí. ¿Cuáles son sus ventajas? Por supuesto que es una forma de materializar el derecho de petición del artículo 8º de la Constitución, ¿sí? Por lo mismo, es una forma de interlocución, ¿verdad? Una dinámica en la cual quien propone leyes da a conocer de qué se trata una propuesta, una iniciativa, y de otra parte, quien quiere o siente que puede ser afectado o espera obtener mejores beneficios. Es un contacto directo entre actores y funcionarios. Normalmente hablamos del cabildeo hacia los legisladores, pero también, por supuesto, que existe cabildeo en el en el poder ejecutivo, ¿no? El presidente. Y este hombre que hoy acaba de renunciar, o lo renunciaron, no lo sabemos, Romo, el que era el superasesor empresario de López Obrador, pues a eso llegó, ¿verdad? A cabildear, supuestamente, a acercar al presidente con los empresarios. Y desde luego la promoción de agendas. A mí me tocó como funcionario del gobierno asistir junto con el gobernador a pelear ante las comisiones, particularmente la de Hacienda, más presupuesto, ¿verdad? Los gobiernos locales lo hacen mucho, particularmente cuando se está discutiendo el presupuesto del siguiente año, ¿no? Que acaba de pasar. ¿Qué desventajas? Y por lo cual muchas veces el cabildeo está estigmatizado. Hay una regulación incipiente en México, les digo, apenas está en reglamentos. Por lo mismo, hay una escasa transparencia, ¿verdad? Es indudable que puede ser fuente de corrupción y, junto con ello, conflicto de intereses. Simplemente hay que ver cómo en el Senado el presidente de la Comisión de Energía consiguió ventas al gobierno de carbón, porque es propietario de minas de carbón no recuerdo en qué estado, no recuerdo, al norte del país. Y oh, sorpresa, ¿verdad? Eso, entre otras cosas, ha propiciado que las energías limpias pues tengan muy poco apoyo en este nivel. ¿Qué aspectos hay que considerar? Ya voy a terminar. Tiene que haber alguien que regule, ¿verdad? Del cabildeo.
Tiene que haber padrones, que ya de alguna manera se establece esta obligatoriedad. Tiene que haber publicidad de la información que se maneja y de los acuerdos, ¿verdad?, que a los que se llegan. Evitar con más dureza los conflictos de intereses, que haya sanciones para tanto los cabilderos como para los diputados que se aprovechen de su posición, que se pueda denunciar, ¿verdad?, que no sea perseguido políticamente alguien que denuncie, y sobre todo que haya unas disposiciones, no como este manual que acaba de sacar el presidente, de, ¿cómo se llama?, la cartilla moral, o no sé ni cómo se llama, y que se garantice la presencia de organizaciones sociales. Tanto, es decir, en las negociaciones entre cabilderos profesionales, ¿por qué no incluir a las organizaciones sociales que han demostrado que son muy buenos cabilderos, ¿verdad? Y me regreso y termino ya con esto, empezamos a cerrar, a la fotografía del principio. Ahí viene el toro, ya viene el 2021. Nos preguntamos, ¿se habrá preparado bien el torero? ¿Se estará preparando el torero? Para plantarse ahí tiene que estar ya preparado. Ustedes están preparando, qué bueno. Pero como país, ¿verdad?, estaremos preparados, realmente vamos a apoyar al torero, vamos a convertirnos en ese torero preparado. O vamos a ser espectadores, ¿verdad?, como los que están ahí al fondo, ahora sí que atrás de la barrera y simplemente mirando, ¿verdad? Es más, tomando fotos, divirtiéndonos con lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Si van a atropellar al torero, pues ya tenemos ahí la cámara lista. Esa es nuestra actitud. O tenemos la actitud de los forcados, ¿verdad? ¿Quiénes son los forcados? Son hombres verdaderamente muy valientes. Aquí hay muy pocos grupos de forcados que hacen, su objetivo es dominar al toro. ¿Cómo? Echándole montón, ¿sí? Hay uno que va al frente, ¿verdad?, este pobre hombre, aquí se ve hasta con vaso de sangre, al parecer, que es al que le toca el golpazo inicial, más fuerte. Va a haber heridos, ¿sí? Habrá otros que apoyen, pero desde mi punto de vista tenemos que, ahora sí, que entrarle al toro por los cuernos, ¿verdad? Echarle montón. Yo debo confesarles que era antialiancista por naturaleza. Hoy mi posición es alianzas, depende, ¿sí? Depende. No digo que no, pero depende. Y ese depende incluye un sí, ¿verdad? O incluye un no. ¿De qué depende? De muchas cosas. La situación en los estados, en los distritos, etcétera, etcétera, los liderazgos, muchas cosas. Y ahora, con mayor razón, todas esas disposiciones que está incluyendo el, eh, el INE para que haya la famosa equidad, ¿verdad? Y veía por ahí un tuit hace unos días. Oye, ya hay cuotas para las mujeres. Quiere haber cuotas para los indígenas. Creo que ya hay cuotas para los indígenas. Creo que quiere haber cuotas para toda la legión de LGTBTTT. Y, oye, pues, los hombres nos estamos quedando sin cuotas, ¿verdad? Al rato tenemos que ser pertenecer a cualquiera de estas cuotas para poder llegar a la Cámara, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. No siempre la solución a una injusticia es otra injusticia, que eh, esto de la equidad de género hay que verlo con mucho cuidado. En fin. Yo, aquí termina la parte expositiva, espero no haberme extendido mucho y pues simplemente les doy muchas gracias por estar ahí al pendiente y escuchar este tema que es muy apasionante. Ahora sí. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que una conferencia muy enriquecedora con tu experiencia, como lo dije al inicio, tanto desde lo legislativo como en lo ejecutivo, que te permite pues tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no? El estar en ambas partes, también la parte interna, que conoces la dinámica del partido, cómo es hacer política interna, cómo es hacer política pues desde lo externo. Entonces, de verdad, agradecerte mucho, Raúl, por todo tu tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el chat
para que ahí compartan quiénes son los que les gustaría que tengan alguna duda, que quieran hacer alguna pregunta. Y vamos a hacer bloques de 3, que 3 chavos pregunten y tú les respondas a esos 3 para optimizar más el tiempo. ¿Cómo ves? Perfecto. A ver, recuérdenme dónde está aquí. Vi por ahí que alguien levantó la mano. Ahí ya hay 4. Eh, Acá hay ya en el chat también algunos, creo que estoy viendo los mismos Hazme nombres un de favor, ustedes. Said, ¿me las puedes Sí, ir leyendo? de hecho, les abrimos, si nos ayudas a dejar de compartir y ellos, ahorita a los 3 que vayan haciendo la pregunta, les abrimos el micrófono y ellos mismos Ok. Oye, nada más dime cómo se deja. Aquí está, share. Stop share. Ok, ya. Ajá, Es que yo casi no uso Zoom, digo, es muy bueno, pero normalmente uso Google Meet. ok. Ok, adelante. Va, entonces van a ser los primeros 3, que son Cintia Arellano de Nuevo León, Imelda Rendón del Edomex y también del Edomex, Isaac Alonso, el apellido no lo alcanzo a ver, pero bueno, Isaac Alonso Garduño. Ok. ¿Ah? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Cintia. Gracias, licenciado, por su ponencia. Ha sido un excelente. Ingeniero, no me cambies el sexo. Licenciado, dije. Una disculpa. Sí, Ah, bueno, hombre, es broma, broma. esto será más que una duda sobre las desventajas que menciona al ser un cabildeo. Por ahí mencionó que su experiencia ya estuvo tanto en el Congreso como a nivel ayuntamiento. A mí me gustaría saber cómo ponderar una decisión grupal, ya sea por alguna iniciativa o por un trabajo como servicio público en nivel municipal. Gracias. A ver, si puede ser un poquito más clara, o sea, ponderar en qué sentido, o sea, Sí, como ver más bien valorar. ajá, favor al equipo de trabajo, ya sea en el ayuntamiento o a favor en una iniciativa general en todo, como no quedar mal con tus votantes. Pues no es nada fácil. Mira, uno de los momentos difíciles para la presidencia municipal es cuando se transfieren los fondos para las obras públicas, ¿sí? Exacto. Muchas veces dependemos, hay que decirlo, el ayuntamiento depende mucho de los fondos federales. Y en mi caso, a pesar de eso, tuvimos un buen porcentaje de ingresos propios, que era el predial, llegamos a tener 42%, que es altísimo. Pero siempre ayuda y eso de los fondos federales. Y en los fondos federales se recogen las necesidades de todo lo que te llega, ¿verdad? Y aquí tienes que armonizar tu plan municipal de desarrollo con las necesidades, ¿verdad? Porque si te piden, por decir algo, agua o pavimentación en una colonia en la que ni siquiera tienes contemplado, por la razón que sea, muchas veces por presupuesto, eh, y vienen a verte, ¿verdad? Y tienes que ser muy claro, ¿sabe qué? No tenemos que considerarlo con pena, no puedo ayudarles así como me piden, pero veamos viendo de qué otra forma. Entonces, hay que tratar de homologar todo esto que te digo, el Plan Municipal de Desarrollo, las necesidades reales de las personas y la fuerza que puedan tener, que pues inevitablemente tienes que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, a mí me decían mucho, oye, no hemos hecho obras en una colonia que es eh, pues de altos ingresos, o sea, nada que ver con la marginalización y nada de marginalidad. ¿Qué hicimos? Una calle pequeña realmente, que probamos ahí una tecnología nueva que nos estaban proponiendo un proveedor y que no nos costó mucho en realidad, y además con participación de la gente, ¿sí? Es decir, tú pones tanto y nosotros ponemos tanto. Entonces, esa es otra forma como puedes apoyar en obra pública, sobre todo pavimentaciones, agua potable, etcétera. La colaboración de compartir costos, ¿no? Y así, pues, oye, si no puedes colaborar, pues te lo damos el próximo año, ¿no? O sea, pero sí, nunca, mentir. O sea, por salir del paso es otra cosa que se me olvidaba, no dar falsas expectativas, ¿eh?
yo conocí a un amigo muy cercano que llegaban con él, tenía una posición, no quiero dar pistas, ¿verdad? Pero tenía una posición y la gente salía siempre con la impresión de que le había dicho que sí. Y cuando después se daban cuenta que no les cumplía, pues se enojaban con él, ¿verdad? Obviamente. Entonces, no hay que dar falsas expectativas. No sé si conteste, Cintia. Sí, me parece perfecto la idea porque pues muchas veces no puedes complacer en sí un solo grupo o a todos en total, pero hay que ver las prioridades en sí Sí, y totalmente. vaya, para eso sirve el cabildo, ¿no? Para tomar Así la es, decisión el de todo. cabildeo. El cabildo, de ahí viene su nombre. Perdón, Gracias. habíamos dicho que eran 3. Sí, sí, nada. Me fui de luego, perdón. No, no te preocupes, Raúl. Entonces, ahora Imelda, del Estado de México. Vamos a escuchar a Imelda, a Isaac y a Robert. Ah, va, nos aventamos el Sí, primer ¿no? bloque. Sí, para que Va, sean ya paquetes de 3, órale. porque no. Va, entonces Adelante. Imelda. No, Dani. No te escuchamos, Ah, Creo ya, que Imelda. ya ahora sí. listo. Sí. Ya. Sí, listo. Ya. Buenas noches, ingeniero. Hola. Me pareció muy interesante su ponencia, en especial, yo la verdad no conocía este concepto de cabildeo, creo que sí es algo nuevo y me parece interesante porque ha sido un tema que creo que en ocasiones se ha olvidado en la cuestión política. Y sí, creo que eso, como usted mencionaba, de las alianzas y muchas veces que realmente se tome con seriedad y no solo por querer ganar o por un interés, porque creo que muchas veces se va por ese lado y creo que sí llega a haber conflictos con las personas, que creo era lo que le respondía a Cintia hace rato. Entonces, bueno, entonces mi pregunta es, ¿cómo crear alianzas honestas sin crear estas falsas expectativas? Que creo que iba muy relacionada con la de Cintia. Muchas gracias. A ti, adelante. Gracias, Imelda. Buenas Isaac. noches. Gracias por la oportunidad de poder compartir mi pregunta y un comentario sobre el tema de las cuotas. Yo también considero que deben de estar en los puestos las personas que estén más preparadas, o sea, por mérito y justamente que no sea para rellenar espacios. O sea, qué bueno que se busque que haya igualdad de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres y los hombres en igualdad. Sin embargo, el hecho de pertenecer a una comunidad o algo no garantiza que necesariamente vayan a hacer un buen trabajo. Me refiero, por ejemplo, al tema de LGBT y así. O sea, yo soy muy respetuoso de todas las personas, pero entonces también a los heterosexuales, pues que nos incluyan, ¿no? Y bueno, eso ya es un tema de debate y de diálogo. Y mi pregunta va enfocado al tema de negociación. ¿Qué consejos y qué libros nos recomienda para poder fortalecer nuestras habilidades de liderazgo? Muchas gracias por la oportunidad de compartir mi comentario. Y muy buena conferencia. Hola, gracias, Isaac. Y ahora, Robert. Ya tiene abierto el Hola, micro. buenas noches. Hola, buenas noches, ingeniero. Yo creo que fue muy acertada su ponencia. Me voy a enfocar mucho a mediación. Usted comentaba pues, una situación, ¿no? Yo soy del municipio de Valladolid, Yucatán. Aquí el municipio es Morena. Yo creo que todos los que estamos acá de alguna u otra manera, pues en nuestro municipio nos reconoce por pertenecer a algún partido político. En mi caso, pues se me reconoce, al igual que muchos, por ser panista. Casualmente, hace 3 días he sido, bueno, a mí me pasaron a pedir cuota. Yo creo que, como bien mencionaba usted, hay que estar muy bien preparados, informados y sobre todo leer mucho y documentarnos. Entonces, se ha hecho un mal abuso del poder por parte de la actual administración. Le comento que yo realicé una mediación con el presidente municipal, que era Morena. El de obras públicas era el que estaba violentando mis derechos. Yo, además de ser estudiante de medicina y de la licenciatura en biotecnología, una ingeniería, pues tengo mi puesto de hot dog y hamburguesas. Muchas veces subestimamos a las personas por el tipo de oficio que hacen. Por ende, muchos, pues, personas que tienen
pues un cargo público, ejercen poder equivocadamente sobre cada uno de nosotros. El punto acá es que llegamos a una mediación y, como bien platicaba usted, dentro de Morena hay priistas, hay panistas. Entonces, al haber llegado a un acuerdo, el de obras públicas no es Morena, es priista, pero pues por dedazo, por falta de, bueno, por compadrazo, está en obras públicas. La cuestión acá es que la política ya comenzó, los golpes ya comenzaron, pero sobre todo van a existir y tenemos que tener la capacidad de mediación. Mi pregunta es, Acción Nacional tiene un gran poder para poder competir contra el PRI y contra Morena. Mi pregunta es, desde su punto de vista, en caso de necesitar alianza, ¿con quién cree usted que sea oportuno hacer alianza? ¿Con el PRI? ¿Con Morena? ¿O vamos solos? Gracias, muy amable. A ti, Robert, muchas gracias. Bueno, ahí voy entonces con las respuestas. Espero responder. Alianzas honestas. ¿Cómo hacer alianzas honestas? Algunas de las puntos que les di creo que ayudan mucho. Miren, cada situación es diferente. No se van a encontrar nunca exactamente con una situación. Por lo tanto, debemos ser capaces de analizar esas situaciones, ¿verdad? La posición de fuerza, ¿quién es más fuerte? El otro es más fuerte que yo, oye, pues entonces tengo que acercarme, pues, con humildad, ¿sí? Que no quiere decir que me voy a agachar, pues simplemente reconociendo que eso es el estricto sentido de la humildad, reconociendo mi realidad y pues, tratar de lograr lo más que se pueda, el mayor bien posible. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde se pueda. Ahorita lo decía la diputada y nosotros lo padecimos en la 55 legislatura, en el 2000, ¿qué no? Perdón, 91, 94. Todavía tenía mayoría el PRI. Por lo tanto, pues en muchas votaciones nos avasallaban y pasaban tras nosotros, pero había que dejar ese testimonio. Y esa ha sido la historia del PAN en muchos congresos, ¿verdad? Y ahorita, por supuesto, ya lo dijo ella, la diputada Michelle, y lo vemos todos los días. O sea, la puerta de la negociación en el Congreso está cerrada. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el Congreso? Pues aprovechar esas oportunidades de alianzas, si no se puede para ahorita, para el futuro, ¿sí? Uno nunca sabe cuándo va a necesitar de alguien, ¿verdad? Y resulta que el amigo que fue tal cosa en aquella ocasión, ahora es director de tal cosa, o gerente, o secretario, o el presidente de la República. Yo les digo a mis alumnos en la UP, oigan, en estas aulas, en alguna de estas bancas, estuvo sentado un joven que se llamaba Enrique Peña Nieto. Y no es por echarle flores ni por decir que yo estoy a favor de él, sino simplemente ustedes pueden llegar a ser como él. Y no saben si el de al lado va a ser una persona que tenga mucho poder. Entonces, las alianzas no se construyen en el momento, se construyen desde antes. Y aquí aprovecho para contarle a Robert. ¿Con quién? Honestamente, yo no sabría decirte con quién. Porque no conozco para nada la situación de tu municipio ni del estado, ¿verdad? Yo lo que sí creo es que es muy difícil hacer alianza ahorita con Morena. Así como en nuestros tiempos era muy difícil, casi impensable hacer alianzas con el PRD, nos causaba prurito, ¿verdad? Escozor, pensar en una alianza con el PRD. Y en esta época que les digo de la crisis de gobernabilidad del Estado, hacer alianza con el PRD, uy, nos costaba mucho trabajo. Las cosas han cambiado. Entonces, ahorita con quien yo no haría alianza, que tampoco está escrito en piedra eso, sería con Morena. ¿Para qué hacer alianza con Morena? Nada más para llegar al poder, que es otra cosa que hay que tener muy claro, ¿Para qué queremos hacer alianza? ¿Para llegar al poder? ¿Para derrotar al otro? ¿O para llevar una agenda que realmente valga la pena? Eso es lo más importante, el bien mayor que podemos hacer a partir de una alianza, de una posición. No mi cargo, mi cartera, mis intereses, ¿verdad? O tu cartera, tus intereses, sino lo que sea mejor
para la población de la que estamos viviendo. Yo sé que eso se oye muy soñador, muy idealista, muy romántico, pero alguien tiene que rescatar ese romanticismo, valga la pena decirlo así, de la política, porque la política por eso está tan despreciada, porque, y por eso perdió el PAN y el PRI en el 18. Estos no nos han cumplido, luego entonces vamos a buscar a otro. Oye, pero es que pues el que sea, ¿verdad? El que sea con tal de salir adelante. Y si tomamos en cuenta la preparación de nuestros ciudadanos, ¿verdad? 9 años de escolaridad, es decir, secundaria terminada, pues es por lo que votan, ¿no? En fin. Y Isaac, negociación, pues es un tema muy apasionante. Yo lo que te recomiendo, hay un libro de este hombre, Stephen Covey, que tiene un capítulo dedicado a la negociación, que se llama, tiene dos muy importantes. Uno es liderazgo centrado en principios y el otro se llama los hábitos de la gente altamente efectiva. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o eficaz, dependiendo de la traducción. Así lo traducen, ¿no? Stephen, como Esteban, en inglés, Stephen Covey. Covey se escribe. Muy bien, no sé si contesté. Vamos con los siguientes. Va, sigue ahora de Durango, Homer Adrián, de Coahuila, Gloria Margarita Muñoz, y de Veracruz, Jesús Alberto Robles. Adelante. Buenas tardes. Hola, Homer. Bueno, Buenas tardes. muchas gracias por su ponencia. Creo que para mí en lo personal, me transmitió mucho conocimiento nuevo. Gracias. En cuanto a mi pregunta, bueno, pues quisiera aprovechar el tema que va relacionado a lo mejor con lo de las alianzas o posibles alianzas. En ese caso, pues yo creo que sí sería muy bueno que de los dirigentes o quien se encargue de definir si se hacen alianzas, por ejemplo, con el PRI o no, de ver en qué situación quedaría el partido posterior a los resultados en las elecciones, ¿no? O sea, cómo a lo mejor el objetivo en común, pues es ser de nuevo la mayoría, ¿no? En las cámaras, pero y después de eso, ¿cómo quedaría el partido? ¿Se quedaría fortalecido? ¿O cómo ve usted al PAN en caso de que se hiciera una alianza? Esa es mi pregunta. Gracias, Homer. Gloria. Hola, buenas noches. Hola, Gloria. Hola, muchas gracias, ingeniero, por su ponencia y todo lo enriquecedor que nos dio acerca del cabildo y la negociación. Mi pregunta es la siguiente. Basado en algo de la negociación, por ejemplo, cuando se tiene que dar los votos a favor o en contra, un ejemplo, no sé, que en el mismo, ahorita, por ejemplo, uno que nos puso de lo que estaban tratando de lo del aborto, ¿qué pasaría en el supuesto de que uno de los mismos del partido no lo tenga en contra? O sea, si no todos coinciden en la misma idea. En ese sentido, ¿tiene que estar todo el partido de acuerdo si no votan o cómo está en eso? Es todo, gracias. Okay. Gracias, Gloria. Jesús Alberto. Si andas por ahí, Jesús Alberto. ¿Ya se nos fue Jesús Alberto? Como que creo que sí. Pues aquí está, de Veracruz. ¿Ya? Aquí está. Ah, Sí. De Veracruz. Ya, a ver, ¿ya me encontraron? Sí. Ya. Habla. Ingeniero, buenas noches. Un saludo ahí, directamente desde Tuxpan, de Rodríguez Cano, Veracruz. Gracias. Yo soy muy seguidor de las situaciones políticas que acontecen no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Muy en específico del tema Venezuela y del tema Bolivia.
En Venezuela, por ejemplo, la oposición a Chávez hoy Nicolás Maduro creó una enorme coalición que se llamó la Mesa de Unidad Democrática, que incluía a todos los partidos de oposición antagónicos antes de la famosa Quinta República, hoy en día aliados, para supuestamente tratar de sacar al chavismo del poder y parar toda la destrucción que están haciendo en aquella nación. Y en Bolivia, una situación especial en donde las fuerzas de oposición se unen para reclamar un fraude electoral que se hizo, que hizo el partido en el poder allá para reelegir al presidente Evo Morales, que dio frutos, pero que a la hora de ponerse de acuerdo para formalizar una alianza electoral, no se ponen de acuerdo y el partido MAS, Movimiento al Socialismo de Bolivia, vuelve a ganar las elecciones presidenciales. Estos dos casos yo los sigo muy de cerca porque tienen especial interés en lo que está sucediendo hoy en México. El año pasado tuvimos un taller parecido a que estamos teniendo este año con Acción Juvenil en el puerto de Veracruz, y a Maggie Fisher y a Carlos Castillo López, el hijo de don Carlos Castillo Peraza, les hice la misma pregunta y ellos llegaron a una conclusión de que depende mucho de la voluntad política y de la voluntad personal para formalizar una alianza. Pero, pues yo, como les digo, yo sigo muy de cerca esos dos casos y, por ejemplo, en Venezuela, a pesar de estar unidos, la oposición no ha logrado permear entre la sociedad. Hubo un triunfo en la Asamblea Legislativa de allá, pero que sin embargo, pues el oficialismo dilapidó debido a control férreo que tiene sobre el Tribunal Constitucional allá. Y pues en Bolivia prácticamente la alianza que habían hecho los partidos de oposición para para no permitir que Evo llegara a través de un fraude, pues después no se logró un segundo acuerdo y el movimiento socialismo en Bolivia volvió a ganar las elecciones, permitiendo el regreso de Evo y de los socialistas allá. En el caso de México, ¿qué tan viable sería formalizar una alianza entre todos los partidos políticos de oposición? Y no sería mucho mejor que los partidos fueran de manera independiente, cada uno de ellos, y a ver cuál de ellos es el que va a llevar el respaldo de la sociedad? Porque inevitablemente Morena ya va en debacle. Yo he estado revisando los datos de las últimas encuestas y Morena lleva una tendencia de 2.1 a 2.3% de caída mensual, y pues prácticamente el día de las elecciones con Acción Nacional va a estar empatado. Entonces, ¿qué tan viable es una alianza con los partidos de oposición y cuánto le pueden sumar a los partidos de oposición al PAN y cuánto le pueden sumar el PAN a los partidos de oposición, basándonos en la experiencia de las alianzas opositoras tanto de Venezuela como de Bolivia? Muy bien. Gracias, Jesús Alberto. Bueno, Oiga, tengo que decirles que voy a poder estar con ustedes hasta las 8:10, unos 15 minutos más, porque tengo otro compromiso yo también. Veo que hay muchos todavía en la lista, así que voy a apurar. A ver, Omer, ¿cómo queda el PAN? Si mal recuerdo era en relación a las alianzas, ¿no? Miren, un aspecto que olvidé mencionar es que cuando uno está en la oposición, no hay que quedarnos como pensar como oposición. Porque entonces las leyes las vamos a hacer, ¿cómo decirlo? Para dañar al que está en poder. Ya ha sucedido, ¿eh? Mejor pensemos que vamos a lograr el gobierno. Entonces, oigan, ¿cómo nos gustaría que estuvieran las leyes si somos gobierno? Y en ese sentido, pues si ponemos demasiados candados para cualquier cosa, pues esos candados, si llegamos al poder, en cualquier ámbito, municipal, federal, local, estatal, los van a hacer para nosotros esos candados. Luego entonces, no pensemos como si fuéramos a hacer siempre oposición. Eso es lo que yo diría.
¿Cómo va a quedar el PAN? Por eso es importante hacer acuerdos de largo plazo y eso tiene relación con lo que está comentando. Una negociación tiene que ser de largo aliento. Y me salto, pero regreso enseguida, Gloria, a tu pregunta. Contra esos ejemplos de Venezuela y Colombia, perdón, y Bolivia, yo pondría España y Chile, ¿sí? Que ya son más antiguos, más anteriores. Pero ¿cómo es que se da la transición en España y en Chile? Hubo un elemento, que aquí concuerdo con lo que hayan dicho, que no conozco a fondo lo que dijeron Carlos Castillo Jr. y Maggie, pero un elemento, sobre todo en España, que contó mucho fue lo que llamaron la generosidad. Es decir, los actores políticos que vayan a una alianza tienen que ser generosos. Otra vez, se oye medio romántico, se oye medio idealista, pero en esa generosidad deben ir incluidos aquellas cosas, aquellas posturas a las que renunciamos temporalmente, ¿sí? Y pactamos no abordarlas en el caso que ganemos. Porque de lo contrario, pues sí, nos vamos a poner de acuerdo, sobre todo si es nada más para tirar al que está en el poder, pues nos vamos a poner de acuerdo muy fácil, ¿verdad? Oye, pero ¿qué vamos a hacer después? Por eso los acuerdos tienen que ser de largo plazo. Y de hecho, este fin de semana en el Congreso Nacional estaremos discutiendo eso, de qué manera se van a normar las alianzas. Y yo estoy porque cada estado decida cómo se van a abordar sus alianzas. Pero sí teniendo en cuenta el interés supremo, es decir, si en un estado es mayoría en el Congreso Morena, pues oye, con quien se pueda hay que hacer la alianza. Y que, claro, sea benéfica para todos. Porque recuerden, en los congresos es donde se hacen las leyes y las leyes tienen carácter obligatorio. Por lo mismo, no es lo mismo una elección legislativa, que es lo que va a ocurrir el próximo año, o de ejecutivos estatales en algunos estados, que la elección del 24, ¿verdad? Ahí sí yo creo que tenemos que tratar de lograr una gran alianza para la presidencia de la República. Aquí, ¿quién va a ser el candidato? No lo discutamos ahora, ¿sí? Pero vamos tratando de trabajar en una alianza de largo alcance. Y esa sería la diferencia. Por eso hay tanto recelo ahorita en el partido, porque ahorita, como son elecciones legislativas, y en el mejor de los casos de gobiernos estatales, pues muchos están pensando seguramente en su capillita, ¿verdad? No, es que yo quiero ser, ya me toca ser diputado, ya me toca ser regidor, ya me toca ser candidato a presidente municipal. Y en eso se nos va a ir la vida en esos proyectos. Recuerden también otra cosa, las elecciones legislativas son más ideológicas. Ahí sí hay más ideología. En las elecciones de ejecutivos, presidente municipal, gobernador, presidente de la República, pues sí hay alguna carga, pero lo más importante es que se haga el bien común. Y el bien común, los kilómetros de carretera, como decía Carlos Castillo, pues no tienen ideología, ¿verdad? O sea, se hacen o no se hacen, punto. Un pozo de agua, se hace o no se hace, va a beneficiar a todos por igual. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Lo legislativo sí tiene que ser muy bien ponderado, muy bien analizado, porque implica ideología. Gloria, ¿votos a favor o en contra? Miren, esto aplica para lo que acabo de comentar, para la respuesta que te daría Gloria. Tenemos una plataforma, tenemos un ideario del Partido de Acción Nacional y no podemos traicionar ese ideario, no podemos traicionar ni como legisladores ni como ejecutivos el ideario de Acción Nacional, ni nuestras plataformas. Cuando hay alguna situación que está un poco difícil de dilucidar en dónde cae, si es de algo realmente que puede comprometer mi conciencia, ocurre o se da el caso, digo, no está en yo recuerdo, no está en ningún estatuto, pero existe lo que se llama el voto de conciencia, es decir, reflexionar realmente a profundidad si mi conciencia me permite votar en tal sentido. Esa sería la respuesta que yo les daría, que yo te daría, Gloria. Y los directivos, los líderes parlamentarios,
tiene que respetar ese voto siempre y cuando esté bien fundamentado. ¿Ok? No sé si respondí. Muy interesantes todas las participaciones, pero ahí vamos. Muy bien, Said, a ver. Tú dime cuántas más, Raúl. Perdón, pero sería la última ronda. Ok, Perdón, ¿de tres yo igual? pensé que íbamos a terminar. Sí, de tres. Bueno, vamos a dar ¿cómo se dice? Un plus, pues, que sean 4. Ok, a ver. 2 y 2, mejor. ¿2 bloques de 2? Sí, 2 bloques de 2. Va. Está María Yaitzi Torres de Guanajuato y Eric Ballesteros de Quintana Roo. A ver. Hola, muy buenas noches. Yaitzi Torres de Cortázar, Guanajuato. Qué gusto escucharlo y súper rapidísimo. Hace un momento estábamos hablando sobre esta parte donde también uno tiene que comprender cuando se tiene como que ceder por un bien común, ¿no? No por el menor de los daños, sino por el mayor de los beneficios. Pero hay muchas veces que entre este mismo mesa de diálogo y en esta misma negociación, pues a veces, como usted lo dijo, pues no tuvimos o no preparamos esos enlaces que nos iban a servir para ese momento. Y muchas veces lo he visto de manera externa, nos peleamos o se pelean, incluso a lo mejor lo ven como esta lucha entre los partidos, y se casan o se hacen algún pleito muy grande y en el momento en el que se tienen que sentar a hacer la negociación, lo veo, no sé, en un ejemplo municipal, muchas veces, aunque esta parte donde se ponen de acuerdo sea beneficioso, no se da por razones personales. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos, en este momento del diálogo, en este momento ya de la negociación, cuando hay una situación de estas, intervenir para poder lograr este bien común, aun cuando muy probablemente la otra parte no va a querer como participar totalmente para llegar a este bien común? Gracias. Gracias, María. Yaitzi. ¿Más? Eric Ballesteros. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es en esta legislatura la forma de cabildeo que mejor se le ha visto a Acción Nacional? Porque hemos notado que a pesar de no tener los votos en el legislativo, hemos logrado parar algunas cosas a Morena. ¿Qué ha hecho el partido? ¿Ha hecho un buen cabildeo con el resto de la oposición o ha logrado sentar a Morena y ponerlo a negociar? Muy bien, gracias, Eric. Primero, Yaitzi. Mira, evidentemente las razones personales siempre van a estar ahí. Y yo te comparto mis experiencias. Tanto en el Congreso Federal, bueno, en todas las posiciones que he tenido de elección, siempre, ¿cómo te diré? Se dan unos agarrones, o nos damos unos agarrones, como decimos, ¿verdad? Tradicionalmente. Pero lo importante que es la madurez, ¿sí? La madurez personal, que por desgracia no todos la pueden cultivar o no todos la han cultivado. Pero a mí me satisfacía mucho, me daba mucho gusto. Al principio no lo entendía, pero después lo fui asimilando. Y después de esos agarrones en tribuna, la tranquilidad de darse la mano. ¿Sí? Y eso es muy importante. El saber que no estamos poniendo en riesgo, ¿cómo decirlo?, nuestra dignidad, nuestra persona, sino que estamos debatiendo ideas, ¿verdad? Y podemos tener ideas diferentes. Por desgracia, actualmente se sabe que hay muchas diferencias porque unos apoyan a tal y otros apoyan a tal, ¿no? Y en las mismas familias. Pues bueno, no discutamos eso en familia, por ejemplo, ¿no? Pero en política, tener madurez, si del otro no hay la madurez, tener nosotros los panistas esa madurez para acercarnos. Oye, nos dañamos mucho. Si yo te dañé, si yo te ofendí, perdóname, discúlpame, ahí muere, olvidemos el pasado, estamos discutiendo ideas. Tú y yo vamos a dejar de ser diputados, vamos a dejar de ser presidentes municipales, lo que sea, y después queda la amistad. Yo recuerdo yo me daba unos agarrones con uno de los diputados del PRD en el Congreso local y éramos muy amigos, verdaderamente éramos muy amigos, pero sabíamos que éramos así, pues vaya. De tal forma que incluso una vez una de sus compañeras, diputadas, mayor,
Me dijo, ay, diputado, yo le quiero decir que disculpe a mi compañero. Así es él, es muy apasionado. No se preocupe, le decía yo, no se preocupe. No pasa nada. Y créanlo que hace, no sé, 3 o 4 años, simplemente de recordarlo también se me pone la piel chinita, me enteré que se murió. Y créanlo que me dolió. Entonces hay que tener esa madurez para, pues son pasajeras estas cosas, ¿no? Dicen por ahí, el cargo dura 3 años en la legislatura, la vergüenza toda la vida, así que hay que tomar el lado más amable. No sé si te contesté ya, sí, madurez, no hay de otra. Y hacer ver el beneficio mutuo que vamos a obtener de una negociación. Eric, el cabildeo, yo creo que sí ha habido un gran cabildeo, pues no con los de Morena, ¿verdad? En los grupos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, sino con los otros grupos parlamentarios, ¿verdad? Con el PRI, ¿cuándo íbamos a estar pensando que nos íbamos a poner de acuerdo con el PRI? Sí. O tradicionalmente más con el PRD, ¿verdad? Oigan, pues estamos viendo cosas inéditas, ¿no? Hay que asumirlas, hay que asumirlas. Por eso, vamos, el tiempo lo hace uno cambiar y ustedes si están teniendo estas experiencias, pues les va a acelerar ese proceso de madurez, ¿sí? Esto de las alianzas, pues yo lo fui madurando con el tiempo. No puedes estar encasillado siempre en tu posición porque tú eres el bueno, porque tú eres el mejor. Oye, no, hay muchos otros valores en los otros partidos. Yo recuerdo aquí el caso, por ejemplo, de Juan de Dios Castro. Perdón, Juan de Dios, no. Este amigo de Tabasco, hay alguien de Tabasco aquí que se pasó al PAN en mi legislatura. Rodríguez Prats, Juan José Rodríguez Prats, un excelente amigo, ¿eh? Ahí lo conocí, se sale del PRI y así como perrito pateado por su dueño, se empieza a sentar cerca de nosotros los panistas y yo recuerdo que en una ocasión se sentó junto a mí. Y ahí empezamos a platicar y ahí hicimos una gran amistad. Ahora somos muy grandes amigos, Juan José y yo, ¿verdad? En fin, la amistad se puede construir con personas que no piensan igual que nosotros. Ahora sí, los últimos dos. No sé si te contesté, Eric. Gracias. Seguimos, perdón, ¿sí? Seguimos con Javier Saldaña de Veracruz y también es de Guanajuato. Jesús Alberto Mata Silva. Adelante, Javier. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Y bueno, sin abusar de su tiempo, primero le agradezco por la ponencia, excelente ponencia, la verdad. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el mejor consejo que usted nos podría dar para negociar con otros legisladores? Bueno, viéndolo desde el punto de ser legislador, pero también desde el punto de ser alcalde, de ser regidor, o mismo de ser un director en algún ayuntamiento. Como le decía, ¿cuál sería el mejor consejo que nos podría dar para poder negociar con otros legisladores o con otras personas sin que se llegue al punto de que nos llamen incluso hasta vendidos? Me refiero al punto de ser legisladores, que si hago una negociación con un legislador de Morena y ya me dicen, no, pues ya te vendiste o cosas así. No sé si me explico. Sí, por supuesto, si te explicas. Ahorita te explico. Muchas gracias. Digo lo que pienso. Gracias, Javier. Y Jesús. Juan Alberto Mata Silva, de Guanajuato. Perdón, Juan Alberto. Pues primero, muy buenas noches a todos, muy buenas noches aquí al ponente. Más que nada, mi pregunta es esta de, sin tampoco caer en compañerismo y sin olvidar de qué partido somos. Bueno, creo que para empezar voy a empezar con una frase muy así pequeña de introducción, ¿verdad? Así como que está bien que ya dentro del Poder Legislativo olvidemos, por así decirlo, los tintes partidistas por el bien de la sociedad común. Y a la hora de las negociaciones se torna un poco difícil porque todos agarran por cada uno del partido y obviamente pues aquí en el PAN somos como de hueso colorado, amor por el azul, y en las negociaciones se vuelve como un tanto
cerradas, un tanto no aprobatorias. Mi pregunta sería, ¿cómo convencer a los demás partidos que se unan a una misma causa, obviamente exponiendo los motivos? Gracias. Gracias, Juan Alberto. Bueno, creo que las dos tienen relación. Miren, les respondo a los dos, porque se parecen las preguntas, creo. No podemos olvidar los principios del partido. Y yo podría decir, si algunos principios nuestros del partido están en oposición a nuestros principios personales, ¿saben qué? Piensen su permanencia en el partido. Porque van a vivir una dicotomía durante todo el tiempo que estén en el partido, ¿verdad? Y no se vale, no es bueno ni para ustedes ni para el propio partido. Entonces, hay unos principios del partido que hay que respetar, por eso nos adherimos voluntariamente al partido. Y bueno, si tú te inscribes en un club deportivo y te dicen, oye, tienes que entrar a la cancha de tenis, con raqueta, con short, etcétera, etcétera, pues oye, son cuestiones muy simples, ¿verdad? Que hay que respetar porque nos hemos adherido libremente. En el partido pasa lo mismo, pero obviamente con cosas más superiores. Entonces tenemos principios y no hay que olvidarlos en la negociación. ¿Y cuál sería la segunda parte de la respuesta a ambos? Hay cosas no negociables, o al menos yo así lo veo. Yo, en lo personal, no voy a negociar nunca un voto a favor de una ley del aborto. Eso me queda clarísimo, ¿sí? Porque está en mi convicción personal y está en los principios del partido. Luego, entonces, yo no puedo ir en contra, ya no digan del partido, sino de mí mismo. Por lo tanto, debemos tener muy claro cuáles son nuestros no negociables, nuestros límites. Ahora que murió Maradona, por cierto, ahora sí que viene a mi memoria, algo que leí de alguien que reflexionaba, más bien era un debate en España sobre Maradona. ¿Qué sucedió con Maradona? De un barrio, un origen humilde, o muy sencillo, pobre, etcétera. Luchó mucho, sí, hay que reconocerlo, luchó mucho, llegó a ser lo que fue en el fútbol, pero ¿cuándo decayó? ¿Cuándo empezó a perder como persona? ¿Cuándo se empezó a dar permiso de violentar sus principios? ¿Sí? Me imagino, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Un poquito de un cigarrito nada más de marihuana. Bueno, pues un poquito de coca, un poquito de tal. Porque ese darse permiso es el inicio de una resbaladilla que no sabemos dónde va a terminar, ¿eh? Por lo tanto, no se den permiso de violentar sus principios, ni siquiera poquito, porque ese poquito nos va a llevar o nos puede llevar a cosas más lamentables, ¿no? Y en las negociaciones, sí, por supuesto, buscar causas comunes con los otros, quienes sean los otros, ¿verdad? Carlos Castillo Peraza hablaba, tenía un pensamiento excepcional sobre los otros, porque finalmente las personas vivimos en función de otros, que eso sería charla para, tendría mucho material, pero la otredad, es decir, la naturaleza de los otros es de tal magnitud que debemos respetarla porque son iguales a mí. Si yo quiero que sea respetada mi dignidad, pues yo debo empezar por respetar la dignidad, ¿verdad? No los voy a comprometer algo en lo que no estén de acuerdo. Por lo tanto, hay que buscar causas comunes, hay que buscar puntos de encuentro y eso nos va a llevar a mejores negociaciones. Mire, por ejemplo, yo recuerdo a mi adversario en el municipio de Cuernavaca para la presidencia, tenía un lema, su eslogan de campaña me encantaba, por supuesto, no lo podía decir, lo puedo decir ahora. Decía él, es más lo que nos une. ¿Es más lo que nos une? Pues por supuesto que sí, busquemos eso que es lo más que nos une. Y a la vuelta de los años, él, fíjense nada más qué cosas, él tuvo la humildad de buscarme y pues entablar ahí una relación más profunda y a la fecha somos grandes amigos, ¿sí? Porque yo he visto todavía decirle, oye,
pero que no se daban cuenta ustedes en su war room de cómo iban las encuestas. Pues sí, pero es que yo creo que no me dijeron la verdad, etcétera. Yo todavía allí como dándole la palmadita, ¿no? Ya sabías que ibas a perder, no te dijeron. En fin, no sé si con esto le respondo a Juan Alberto y a Javier, y si haya quedado satisfechas las preguntas de los compañeros anteriores. Muy bien, Raúl. Pues muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo, por compartir tus conocimientos, incluso por rebasar un poco el tiempo que tenías considerado. Creo que esta experiencia también de la negociación y cabildeo debe de ser algo fundamental en la formación de nosotros como jóvenes, porque muchas veces nos gana más la pasión que la razón, ¿no? Entonces, es una herramienta indispensable que vamos a necesitar en cada momento que estemos haciendo política, incluso fuera de ella también esta experiencia de la negociación y el cabildeo va a ser muy, muy provechosa para nosotros y qué bueno que podamos aprender de alguien como tú, Raúl, de verdad, agradecerte. A nombre de todos los jóvenes que estuvieron aquí conectados esta tarde, a nombre de las 4 organizaciones que hacen posible este evento, lo vuelvo a repetir, la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados, la Coordinación Nacional de Diputados Locales, la Fundación Miguel Estrada Iturbide y la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Entonces, de verdad, agradecerte a nombre de todos por tu tiempo, por tu esfuerzo, y qué bueno, qué gusto que podamos tenerte aquí en este espacio. Ojalá que no sea la última y que cuando la pandemia lo permita, ¿por qué no? Incluso de manera presencial, ¿no? Entonces, de verdad, Raúl, agradecerte por tu generosidad, por tu apoyo a los jóvenes y por contribuir a que este proyecto sea posible para tener en 2021 muchísimos más jóvenes ocupando espacios legislativos, pero que no solo sea llegar, sino que sea demostrar con capacidades que los legisladores del PAN son los mejores y representemos con dignidad a Acción Juvenil. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus comentarios que estoy leyendo ahí en el chat. De verdad, yo les agradezco mucho. Simplemente quise transmitirles un poco de experiencia. Y cuando se han vivido las cosas, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, se apasiona uno, son temas que a mí me apasionan. Y pues bueno, decirles que les deseo lo mejor en su vida personal, que les sea leve la pandemia, acompañen a su familia, sigan cuidándose, por favor. Ya vi que alguien tuvo ahí, ya se puso su cubrebocas, Robert, y bueno, también Reina y otros quizá, que no alcanzo a ver, Cintia, pero de verdad, les deseo mucho éxito en lo que emprendan y no olviden que el valor más importante que tiene una persona es la dignidad. Por lo tanto, no podemos permitir que pisoteen nuestra dignidad, hay que saber defenderlos también, y por lo mismo tampoco podemos pisar la dignidad de los demás. Partiendo de este básico principio, ya llevamos la mitad del camino andado en cualquier negociación. Y recuerden, ¿verdad? Ganar, ganar. Insisto, sé que suena romántico, pero si pensamos en ganar, ganar, y se lo hacemos saber a nuestro interlocutor, oye, yo no te quiero ganar, quiero que ganemos los dos, yo estoy seguro que pueden lograr grandes acuerdos en cualquier ámbito de su vida. Así que de verdad ha sido un placer para mí. Yo encantado de seguir aquí, pero créanlo, tengo un compromiso ya en unos minutos, tengo que prepararme. Y bueno, pues mucho éxito, ánimo, suerte y espero que de aquí salga algún legislador. Nos vemos, hasta pronto. Gracias, Raúl, nos vemos la próxima. Saludos Hasta a todos luego. y nos vemos el próximo lunes.